Bienvenidos una vez más a este canal de historia de Nicaragua, en la cual investigamos poco a poco la historia, los acontecimientos. Vamos estudiando la historia de Nicaragua. En este punto ya hemos avanzado hasta la creación de la Audiencia de los Confines. Precisamente la Audiencia de los Confines termina con los gobiernos de los caudillos como Pedro Arias Dávila, los Contreras, los hijos de los Contreras. Estos conquistadores nunca lograron acoplarse o unirse a la legislación de la corona española, sino que eran meramente tipos mercenarios que venían a obtener su recompensa. Eran caudillos, la ley eran ellos. Entonces, todo era según a su conveniencia, ¿no? Explotación de los esclavos, encomiendas, tráfico de esclavos a otras regiones en Nicaragua. Entonces, había mucha corrupción también. Entonces, la corona lo que hizo fue crear las leyes nuevas, porque también habían los obispos, se quejaban mucho de eso, de toda esa corrupción y el maltrato a los esclavos también. Entonces, con las leyes nuevas, los indígenas pasan a ser, de hecho, vasallos del rey, ya no son esclavos. Entonces, las leyes nuevas vienen a limitar todo eso y ya con la Audiencia de los Confines ya es una institución por la cual gobierna la corona directamente la región, y la Audiencia de los Confines tiene un presidente que fue recomendado por el obispo de Las Casas, un tal Alonso de Maldonado, el primer presidente de la Audiencia de los Confines. ¿Ok? ¿Qué pasó? Él se le tenía por una persona leal a la corona, obediente a las leyes de la corona, muy fiel. Entonces, Bartolomé de las Casas lo recomendó porque ya tenía experiencia en las audiencias que habían en México también, es decir, en la Nueva España. Bueno, resulta que Alonso de Maldonado, casi inmediatamente después de que lo hicieron presidente, se casó con Catalina de Montejo. Catalina de Montejo era hija de Francisco de Montejo, que en 1537, algunos años antes, como unos 5 años antes, había sido nombrado como gobernador de Honduras y las Higueras. Entonces, era un encomendero, era un conquistador, un caudillo de ellos mismos. Es decir, que Maldonado, en lugar de hacer su trabajo como presidente y aplicar las leyes nuevas, de hecho, más bien se alió con el gremio encomendero, ¿ya? Entonces, ya empezó a torcerse completamente el trabajo de Alonso de Maldonado. Ya tenía él un conflicto de intereses. Y resulta que la región de Honduras y Nicaragua estaba muy entrelazada en esos aspectos del tráfico de esclavos, de la minería, de las encomiendas y todo esto. Y precisamente también la Audiencia de los Confines tenía su jurisdicción, es decir, que gobernaba sobre Honduras, Nicaragua y Guatemala. Entonces, la labor de él, de Alonso de Maldonado, era quitarle a los esclavos a este gremio de los encomenderos, de los conquistadores, de funcionarios públicos, de funcionarios de la corona, funcionarios de la corona. Y, pero ¿qué pasó? Si él aplicara esas leyes estrictamente, tendría que afectar a su propio suegro e incluso a su propia esposa, su propio patrimonio, porque las economías de estos tipos se basaban en eso, en la encomienda, en los esclavos, en las minerías, y en el tráfico de esclavos a otras regiones. Totalmente era eso, dependían de eso. Ellos eran la élite que se manejaba en base a eso. Entonces Maldonado se vio atado de manos para no afectar a su propio suegro y a todo ese mismo gremio, que eran muchos, ¿no? Eran muchos. Recordemos que precisamente la Audiencia de los Confines viene a contrarrestar o a hacer un contraste directo con con el sistema que está en la región en ese momento, que está liderado por ellos, por los encomenderos. ¿Ok? Entonces, realmente fue un gran choque, una situación bastante chocante en la que se encontró Maldonado por sus propios intereses personales. Él no estaba capacitado para ser presidente y se encontró con Bartolomé de las Casas, que lo denunciaba. Paradójicamente, él mismo lo había recomendado. Lo denunció al ver ese pacto. ¿Qué pasó? Que Maldonado se enfrentó a él, incluso le dijo que lo iba a mandar engrillado de regreso a España. Y de hecho, pues Bartolomé de las Casas tuvo que exiliarse a España de regreso
por la intensidad que tuvo Maldonado con él. En Nicaragua, que es lo que nos interesa en este tema a nosotros, también se despertó Valdivieso, que denunció múltiples veces en cartas a Maldonado con el rey, de que él mentía. Es decir, la corona le decía, haz esto, la situación de los encomenderos, de los esclavos, libera a los esclavos, quítale esclavos a los encomenderos. Entonces él decía que para evitar una rebelión, él iba a posponer eso. Lo iba a hacer después, no era un momento, y que era por el bien de la administración, que era para evitar una rebelión. Entonces lo posponía y no lo terminaba haciendo. Y básicamente lo que hacía era mirar para otro lado, ¿ok? Por la misma situación de que era afectarse a sí mismo, porque él ya era parte de los encomenderos. Su patrimonio era fruto de la encomienda, el tráfico de esclavos, todo esto, ¿ok? Cuando llega a Nicaragua, hay un interesante relato de cómo él llegó. Estaban en las bases, en los campamentos de los españoles estaban enfrentando una rebelión fuerte contra los indígenas. Estaban los españoles abandonados prácticamente, y los indígenas tenían tomado un fuerte, y Alonso de Maldonado llegó a pedir el fuerte. Y hubo un enfrentamiento, y de hecho los indígenas mataron a 3 españoles con flechas y piedras y se fueron a tomar otro fuerte, y ahí quedaron acorralados. Maldonado lo que hizo fue que los cercó y les quitó el agua, les quitó suministros, les quitó a todos. A los 3 días llegaron los indígenas a pedir la rendición, pero él no lo aceptó, y él pidió que le trajeran a 18 de los líderes indígenas. Esos líderes indígenas le decían al pueblo que el sol iba a salir y iba a devorarse a los españoles, entonces hacían sacrificios. Decían que el río iba a crecer y los iba a ahogar a los españoles, entonces sacrificaban a niños indígenas según sus tradiciones, ¿verdad? Entonces, esta fue la justificación por la cual Maldonado mató a esos 18 indígenas que estaban haciendo la revuelta, y repartió el resto de los indígenas entre sus encomenderos. Después de ahí fue a León y se enfrentó a las críticas con Valdivieso. Valdivieso le pidió ayuda a Maldonado para cobrar unas deudas a unos civiles colonos para que pagaran al clero, a la iglesia. Y Maldonado dijo, no, no tengo esa autoridad, no te puedo ayudar. Le escribió una respuesta. Entonces Valdivieso copió su respuesta en una queja al rey, y lo denunció y le dijo que él solo favorecía a los encomenderos y a su familia, y que tenía 60,000 esclavos. Y un punto de quiebre fue en la iglesia, ¿verdad? Porque también Valdivieso lo excomulgó totalmente de todas las iglesias, a Maldonado y a uno de sus oidores aliados. Así que llegó Maldonado a la iglesia mientras él les daba la prédica, y se negó a seguir porque él estaba excomulgado. Así que él se fue de la iglesia del obispo. Y estando Maldonado en la iglesia, empezó a instigar y a poner en contra a los colonos españoles que estaban ahí en la iglesia, diciéndoles que él quería quitarle toda su fuente económica, que eran las encomiendas y todo eso, y puso al pueblo en contra de Valdivieso. Finalmente hay que recordar que Valdivieso termina muerto a puñaladas por los hijos de los Contreras. También hubo una parte muy clave en que la corona hizo que Maldonado se enfrentara a su suegro. La corona le obligó a que le hiciera un juicio de residencia a Francisco de Montejo por todos sus abusos. Sin embargo, Montejo, en lugar de someterse, dijo que cómo le iban a quitar las encomiendas, si de hecho él había ganado todo eso con su sangre, que él lo merecía. Vamos, igual a Pedrarias, igual a los Contreras, a todo este gremio de los conquistadores. Y bueno, finalmente, ¿qué fue lo que pasó? Directamente de España mandaron un reemplazo de Maldonado, que se llamaba Alonso López de Cerrato. Y esa es la historia de Maldonado. Se le hizo un juicio de residencia, se le quitaron muchas encomiendas, y finalmente este nuevo presidente de Cerrato aplicó hasta donde pudo las leyes nuevas, lo cual no pudo hacer Maldonado. Maldonado, lo que se piensa al estudiar todo esto es que él se metió propiamente, su interés estaba en ser parte, fundar
esa dinastía, ser parte de la nobleza regional, unirse al clan, al gremio de los conquistadores y encomenderos. Esa era su prioridad, esa era realmente ese era su interés. Así que él estuvo dispuesto a arriesgar su carrera política por ganar ese estatus social. Es decir, que fue una apuesta lo que él hizo, lo cual terminó perdiendo con su reemplazo y su juicio de residencia. Así que esto es la historia del primer presidente de la Audiencia de los Confines. Ahora vamos a estudiar un poco acerca del proceso de Alonso López de Cerrato, el nuevo, el reemplazo, el siguiente presidente. Todo esto toma lugar desde 1543, 42 hasta 1548. Ese es el periodo de gobierno de Alonso de Maldonado, para que tengamos una idea. Bueno, gracias por escuchar su documento también y suscríbanse para hacerlo más emocionante, más inspirador.